rectitud, mantener santidad y mantener un buen juicio. Y la razón, señoras y señores, es simple: el pecado. El pecado ha desvirtuado ese instinto natural de buen juicio, de santidad y de rectitud delante de Dios. De hecho, importante destacar que la Biblia establece que precisamente es ese pecado lo que nos ha separado de Dios. Entonces, como Dios sabe que nosotros estamos incapacitados para eso, de la única manera en la que nosotros podemos accesar a ello es si Dios, si alguien justo, si alguien recto, si alguien santo lo compra para nosotros y nos los regala. ¿Sí? Así que la obra de la cruz, señoras y señores, es la manera en la que Cristo compra para nosotros la salvación, que es inaccesible para nosotros, y como yo no la puedo pagar, Él la paga por mí y me la regala. Ahora, esto puede ser contraproducente, y hablando con alguien a quien respeto bastante de este tema de la gracia, me dijo, es que el problema es que la gente le va a costar entender eso, porque nosotros siempre hemos construido la idea de la cristiandad de esta manera. Hemos hecho pensar a la gente que cuando nosotros nos acercamos a Cristo, nosotros sí tenemos el chance de fallar, pero si nosotros llevamos mucho tiempo en la iglesia, eso debe darnos la madurez. Señores, el ser humano no peca por inmaduro. El ser humano peca porque esa es su naturaleza. Repito, el ser humano no peca porque es inmaduro. El ser humano peca porque todos los días de su vida, mientras viva una vida en la tierra, él va a tener una lucha interna y externa con la naturaleza del pecado. Ahora, preste atención a esto, porque a nosotros se nos ha hecho pensar que cuando nosotros llegamos a una madurez X en la fe, esa madurez nos lleva a nosotros a desarrollar fortaleza cristiana. Y eso es una media verdad. ¿Por qué es una media verdad? Porque sí se supone que la madurez cristiana nos da a nosotros un nivel de conciencia diferente, y ese nivel de conciencia y esa obra madurada del Espíritu Santo debe tener en nosotros una fuerza, un dominio, una autoridad diferente, porque la maduración de la palabra de Dios en la vida de los cristianos tiene la tendencia de ir transformando a esos creyentes. Ahora, el pequeño detalle de ese discurso es simple. El pequeño detalle de ese discurso es que nos hace pensar que la militancia nos lleva a la fortaleza. Y aquí es donde empiezan los problemas. La razón por la que ahí empiezan los problemas, señoras y señores, es que comenzamos predicando un mensaje de gracia que se va convirtiendo, va creándose metamórficamente en un mensaje de obras. Porque claro, yo lo recibo por gracia, pero yo tengo que mantenerlo por lo que hago. Ahora a mí me llama la atención, porque si usted mira con cuidado los versículos que yo acabo de tomar en consideración de manera simple, la idea que yo quiero compartir para usted esta mañana es que la verdadera fortaleza cristiana no se manifiesta en la autosuficiencia, sino en la dependencia radical de la gracia de Dios. Que no importa cuánto tiempo yo lleve en la fe, que no importa cuánto tiempo yo lleve en el ministerio, yo tengo adentro una guerra que es natural. Que esa batalla que yo tengo dentro de mí, que es natural, ya ha sido ganada por causa de la justificación de Cristo, y yo debo entender que yo debo buscar vivir esta vida desde esa conciencia. Eso es una realidad.
Pero que yo no recibo eso porque yo me estoy esforzando mucho. Yo recibo eso porque yo dependo del Dios que me va fortaleciendo todos los días para que la historia de mi vida vaya cambiando y vaya entrando en un proceso de transformación. En esta sección de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, si usted mira los versos que yo tomé en consideración y va un poquito más arriba, comienza a leer desde el 1 y llega hasta el verso que yo tomé en consideración, usted va a darse cuenta que el apóstol Pablo comienza describiendo una experiencia que el apóstol Pablo acaba de tener, porque es tomado por el Espíritu de Dios y llevado en visión al cielo. Según lo que el apóstol Pablo describe, es bien interesante esto, señores, porque el apóstol Pablo no da detalles de lo que está ocurriendo en esa visión. El apóstol Pablo toma un tiempo para en vez de enfocarse en su visión del cielo, enfocarse en otras cosas. Y en el verso que yo tomé en consideración, el apóstol Pablo está tomando un tiempo para describir cómo él acaba de tener esta revelación espiritual, pero en vez de él gloriarse de esa experiencia espiritual, Pablo se enfoca en una experiencia natural, note por favor, dolorosa. Pablo no está enfocado en la mística sobrenatural de su experiencia. Pablo cambia el enfoque de su perspectiva a una experiencia personal que es dolorosa para él. Y a eso el apóstol Pablo le llama el aguijón. Para mí esto es bien importante, porque yo necesito que usted entienda esto, mis queridos hermanos. El apóstol Pablo nos está enseñando que la gloria cristiana no está en las experiencias místicas. La gloria cristiana está en la gracia de Dios que sostiene a los creyentes en medio de los procesos de debilidad. Eso significa que nosotros no vamos a vivir lo sobrenatural de Dios. Eso significa que nosotros vamos a enfocarnos en lo que está ocurriendo en la experiencia diaria mientras el Espíritu Santo está generando el carácter de Cristo en nuestra vida. Nosotros vivimos momentos especiales, momentos profundos, momentos altamente espirituales, pero son esos, señores, son momentos. Y la vida del creyente no se puede basar en momentos. La vida del creyente se basa en el diario vivir del creyente. Que yo sentí, yo valoro lo que sentí. Que yo vi, yo valoro lo que yo vi. Eso no es insignificante para mí. Si Dios me lo está dando, es importante para mí. Pero hay veces que los evangélicos se enfocan más en esas cosas que en la manera en la que el Espíritu Santo está trabajando en ellos. Y para mí esto es importante. No hace falta más cristianos que tengan visiones, pero que el Señor nos los ayude a callarse la boca y ser prudentes. No hacen falta más cristianos que tienen sueños y revelaciones, pero el Espíritu Santo no los ayuda a tomar decisiones asertivas en la vida. ¿Alguien está aquí o no? La función del Espíritu Santo en la vida activa del creyente es una función de acompañamiento diario. Lo que eso quiere decir es que dentro de la soberana gracia y misericordia de Dios, Dios nos va a dar momentos, experiencias, revelaciones, visiones, profecías, etc. Pero la vida del creyente no puede estar basada en el diario vivir meramente en esa experiencia. Hay cosas más profundas, y lo que es más profundo, señores, es la formación del carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener 7 visiones y 4 revelaciones, pero eso nunca va a ser más difícil que yo desarrollar madurez, que yo desarrollar prudencia, que yo desarrollar el carácter de Cristo, que yo dejar de estar hablando de mi prójimo, que yo aprender a ser un buen amigo, porque eso sí necesita que yo tenga una actividad diaria de intimidad con el Espíritu de Dios para que la esencia de quien yo soy vaya cambiando desde adentro hacia afuera.
Ahora, si usted mira con cuidado, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo está tomando tiempo para escribir, porque Pablo va a tener que enfrentar las críticas de los superapóstoles. Esto no lo digo yo, eso son palabras de Pablo. Pablo lo dice de una manera menos actualizada, pero Pablo dice, hay unos que creen ser los superapóstoles, porque ellos están predicando desde su supernaturalidad y su perfección. Y el apóstol Pablo, esto es bien importante, porque la carta a los Corintios, señores, es una respuesta del apóstol Pablo a unos apóstoles que no son de Cristo. Si usted lee 2 de Corintios, usted se va a ver a qué se refiere eso. Pablo está atacando esta idea, hablando de él, porque estos superapóstoles han desarrollado una cosmovisión triunfalista de un evangelio que Pablo le llama falso. Preste atención a esto, por favor, porque Pablo toma tiempo para redefinir dónde está el verdadero poder del evangelio. Estos apóstoles están sugiriendo la idea de que el evangelio, que Pablo le llama un falso evangelio, es el evangelio que lleva a éxito, a triunfo y a avance siempre a todos los que están en Cristo. Pablo agarra eso, no yo, lea la Biblia, léase 2 de Corintios completito, haga su asignación de estudio, no le haga caso al pastor, estudie en su casa, por favor. Pablo dice, ese evangelio donde todos triunfan siempre, donde todos tienen éxito siempre, donde todos están llamados siempre a triunfar, a avanzar, a alcanzar y a lograrlo. Pablo dice, ese es un falso evangelio. Porque la gloria del verdadero evangelio no está en la ausencia del sufrimiento, sino en la capacidad de Cristo para sostener a los creyentes en medio del sufrimiento. Y esa es la razón por la que el apóstol Pablo comienza a hablar de su sufrimiento. Los teólogos no saben precisar cuál es la matriz de ese sufrimiento. No hay forma de identificar claramente cuál es ese aguijón en la carne del apóstol Pablo. Leí algunos historiadores teológicos, algunos piensan que era una enfermedad física, algunos piensan que era su propio remordimiento por el asesinato de sus hermanos en la fe antes de conocer a Jesús. Nadie puede precisar ¿a qué se refería el apóstol Pablo cuando decía que tenía un aguijón en su carne? Pero hoy yo quiero hablar un poquito esta mañana acerca de esto que me resulta que es súper útil para nosotros. Y es útil para nosotros porque yo necesito que, si usted mira con cuidado, las palabras del apóstol Pablo son súper interesantes y quiero que usted escuche esto. Pablo está comenzando a hablar acerca de su visión y de su revelación y de lo que él pudiera utilizar para enaltecerse. Pablo dice, si yo usara estas visiones para enaltecerme, yo podría usarlas y no estaría mintiendo, porque ninguno de ustedes ha tenido, bien humilde Pablo, ninguno de ustedes ha tenido esas visiones y yo sí. Quiero que vaya a 2 de Corintios 12:7 y quiero que mire esto con cuidado, por favor. Mire esto con cuidado. Aquí voy. ¿Está ready? 2 de Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera.
Note esto. Pablo está hablando de un Dios que por un lado le da revelaciones y por otro lado le da un aguijón. No sé si sabe lo que es un aguijón. ¿Sabe lo que es o no? ¿Sabe lo que es? El aguijón es una pieza de hierro que era usada por los que trabajaban la tierra. Esa pieza de hierro era como una vara larga que tenía una punta de hierro, tenía una punta de hierro larga y tenía una curva en la parte de abajo. Y quien está arando la tierra, quien está dirigiendo los bueyes, toma esa punta de hierro cuando los bueyes están sacando el arado del lugar. Usted sabe que a los bueyes se les pone unas piezas para que ellos vayan haciendo los surcos para sembrar. Y esos surcos tienen que tener distancia específica y esos surcos tienen que ser lineales. Cuando los bueyes están yendo de surco, los que están manejando los bueyes utilizaban ese punzón para punzar a los bueyes y devolver los bueyes al camino. Importante, el aguijón solamente se usa cuando el buey se está yendo de carril. Y Pablo dice esto. Aquí voy. Pablo está diciendo que él le ha orado a Dios para que Dios le quite ese aguijón. Preste atención. Pablo está pidiendo que le quite ese aguijón porque aunque ese aguijón tiene un propósito para los intereses de Dios, es doloroso para los intereses de quien va arando la tierra. Lo que a mí me gusta de eso es que el apóstol Pablo comienza a sugerir que hay veces donde Dios utiliza un aguijón que humilla a aquellos que están siendo usados por Dios. Es que tú buscas a Dios y buscas a Dios y buscas a Dios, pero hay una parte de ti que siempre te recuerda lo que tú hiciste. Hay una parte de ti que siempre te devuelve a quien tú eres. Tú quieres creer que es profundo, importante, grande y sobrenatural, pero de momento hay un pequeño recuerdo que te lastima. Note por favor, porque Pablo está sugiriendo dos cosas acerca de ese aguijón. Número uno, que ese aguijón es doloroso. Número dos, que ese aguijón es constante. Pablo está sugiriendo que Dios utiliza como un arma algo que es doloroso para él. Pero hay varias cosas del análisis del apóstol Pablo que a mí me llaman mucho la atención. Y es que el apóstol Pablo comienza a sugerir que Dios en su sabiduría ha permitido una debilidad reincidente, una piedra en el zapato, un caillo o cadillo, depende de donde usted viva, en la media. ¿Alguien está aquí o no? Algo que no lo hace sentirse completamente satisfecho con el proceso de transformación. Y el apóstol Pablo está sugiriendo que ese algo que está usando Dios como una herramienta, lo está usando Dios para obligar a Pablo a depender de Dios. Déjeme sugerirle esto. Ese aguijón en la carne simboliza a todas aquellas cosas que Dios utiliza para mantenernos humildes y dependientes de Él. Lo brutal acerca de todo esto es
es que si nosotros somos honestos, la mayoría de nosotros que se acerca a Dios tiene la expectativa de que acercarnos a Dios nos lleve a vivir una vida sin estorbos. Que acercarnos a Dios nos lleve a vivir una vida sin molestias. Que acercarnos a Dios nos dé la capacidad de servir a Dios sin límites. Pero a veces, es en nuestros límites donde Dios más se glorifica. Hay momentos en la vida que, mírame, escúchame, porque Pablo dice, yo he estado orándole a Dios, pidiéndole a Dios, por favor quítame esto, y Dios me contestó y me dijo, te lo voy a contextualizar en arroz y habichuela. Pablo dice, Dios me dijo, si te lo quito, te me vas de las manos. Yo le estoy pidiendo, por favor, sácame esto de la mente. Y Dios me contestó para decirme, si te lo saco de la mente, te vas a alejar de mí. Ay, Dios mío, por favor, Señor, ayuda a tu pueblo. El Señor me rogó, yo le rogué 3 veces, le he rogado al Señor, por favor sácame esto. Y el Señor me contestó y me dijo, si te saco esto, te me vas corriendo. La razón por la que yo no permito que ese aguijón se te vaya es porque ese aguijón es lo que hace que tú siempre tengas que regresar a orarme a mí, siempre vengas a hablarme a mí. Ese algo, esa parte de ti con la que tú estás luchando, es lo que hace que tú siempre vengas a donde mí, a pedirme a mí que yo te ayude para seguir. Cuando yo le escuche esto, por favor, porque yo he predicado de esto 750 millones de veces, yo nunca lo había visto como lo comencé a ver cuando comencé a estudiar este sermón para predicarlo. Piénsalo. Si somos completamente honestos, todos nosotros tenemos un aguijón. Esa es una parte de ti que no te deja vivirte la película de lo que tú recibiste por gracia. Tú te crees el super profeta, tú te crees, hasta que tú te acuerdas. Hay veces donde mi propio ego, ¿puedo hablar de mí? Hay veces donde mi propio ego me invita a yo volverme quien yo era. Pero no hago yo más que recordar. Me llega como una estrella fugaz a la cabeza mi rebelión contra Dios por causa de mi proceso. La depresión que yo estuve viviendo, automáticamente eso me calibra y me pone los pies en el piso. Y cuando yo trato de ser demasiado severo con el proceso de la gente, algo de eso llega como una estrella fugaz a mi cabeza y me dice, acuérdate cuando tú estabas en esa depresión, acuérdate que tú tampoco escuchabas a nadie, acuérdate que tú tampoco entendías a nadie, acuérdate que Dios te hablaba y tú mismo resistías la voz de Él. Y mírame por favor, ese aguijón que cuando mi ego está buscando descarrilarme, el Espíritu de Dios utiliza eso como un aguijón que me regresa al lugar que Dios ha determinado para mí. Pablo dice, ese algo Dios lo está usando porque Dios me conoce a mí. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Cuál es tu aguijón? Hazte el espiritual ahora. Todos tenemos uno. Déjame hacerte esta segunda pregunta. ¿Tú estás permitiendo que ese aguijón te haga humilde o estás luchando con el aguijón como si fuera un enemigo del propósito de Dios? Escúchame, tu aguijón es más amigo de tu propósito que de ti. Esa parte de ti que te aterriza, esa parte de ti que te pone los pies sobre la tierra, esa parte de ti, porque es que nosotros oramos 3 semanas, hacemos un ayuno y entonces nos creemos que nosotros somos los más espirituales y estamos viendo los pecados de todo el mundo y Dios no te muestra los pecados tuyos.
Este es el gran problema de la iglesia. El gran problema de la iglesia es que nosotros estamos tan hundidos en nuestra naturaleza pecaminosa que hasta nuestra espiritualidad nos hace ser pecaminosos. ¿Cómo así? Que nosotros nos podemos volver personas que buscando a Dios crecen en ego, en arrogancia, en orgullo. Y eso, señores, no es un fruto del Espíritu. Por eso hay momentos, procesos, historias en la vida donde es Dios el que permite que esa piedrita no se te salga del zapato. Pablo está sugiriendo que ya no va a poder pelear contra el propósito de Dios, porque aún eso lo está usando Dios para hacerlo dependiente de Dios. Ahora le voy a hablar solamente a la gente que va a entender esto. Hay algunos de nosotros que regresamos a orar simplemente porque flaqueamos donde siempre hemos flaqueado. Y la frustración de nuestra flaqueza nos lleva a regresar a Dios. Hay algunos que han estado firmes por algún tiempo y luego de ese tiempo caen en lo que han caído siempre, y es eso lo que los lleva a ayunar. Es la frustración de esa caída lo que los lleva a buscarle a Dios. Es la frustración de ese fracaso lo que los lleva a buscar la Escritura. Y precisamente el apóstol Pablo está sugiriendo que Dios utiliza un aguijón que te va a humillar. Porque no hay forma de ser dependiente si uno es arrogante. Porque de la única forma en la que uno es dependiente es cuando uno es humilde. Y hay cosas en nuestra vida que van a ser usadas por Dios para llevarnos a ese sentido de conciencia y de urgencia. Ahora, la cosa extraordinaria acerca de esto es que el apóstol Pablo no solamente deja la idea ahí, porque Dios no solamente le dice a Pablo, yo no te voy a quitar el aguijón. Él comienza a decirle, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La idea es sencilla, señores. Es que por cada aguijón que nos humilla, hay una porción de gracia que nos sostiene. Sencillo. Es que por cada parte de mí que me hace sentir inmerecedor, hay una parte de la gracia de Dios que, aunque me recibe como inmerecedor, me lo entrega como un regalo. Pablo está diciendo, yo le oré al Señor para que me quitara esto, y la respuesta de Dios no fue eliminarme el dolor, sino ofrecerme una gracia mayor. Si usted mira con cuidado el contexto, se va a dar cuenta que en este contexto la gracia no es solamente el favor inmerecido que salva. En este contexto, la gracia es la presencia que nos sostiene y nos fortalece. Es Dios diciéndole a Pablo, tú no necesitas que yo te quite el problema. Tú no necesitas ser más fuerte. Tú no necesitas ser más habilidoso. Tú no necesitas ser más maduro. Tú necesitas saber que cuando tú estés débil, yo estoy aquí sosteniéndote de tu mano para que tú permanezcas. Es Dios diciéndole, tú no necesitas más. Tú me necesitas a mí. Para mí esto es importante. Porque lo que Dios está esperando es que nosotros tengamos una suficiencia absoluta en Él. Una capacidad que nos da Él por su sostenimiento para resistir. Señores, Dios es suficiente. He hablado con un amigo que es predicador hace una semana y me decía que la palabra no es suficiente.
que hacen falta otras cosas, que es imposible que todo lo que es Dios esté en un libro. Inclusive mi amigo que va a ver este video me dijo que si en algún momento él tenía una crisis espiritual, yo fuera el último pastor en el mundo al que él le pediría consejo. Porque él no puede creer que yo piense que todo lo de Dios está en un libro. Para ti, mi querido amigo, es esta respuesta. Ese es el maldito problema de la iglesia del siglo XXI. El maldito problema de la iglesia en el siglo XXI es que la iglesia cree que puede más que Dios. Que los sueños pueden darme más fortaleza en una crisis que el acompañamiento de Dios. Que una visión que yo tuve, que irme al monte el sábado, puede a mí sostenerme en los procesos más que lo que puede sostenerme la mano poderosa de Dios. Este es el problema de la iglesia. El problema de la iglesia es que nos hemos envanecido, nos hicimos necios en nuestro conocimiento, nos volvimos absurdos en nuestra espiritualidad, porque nos pusimos a pensar que yo puedo, porque yo llevo mucho, porque yo vi, porque yo entiendo. Tú no puedes. Esa es precisamente la razón por la que Dios se tuvo que vestir de carne y hacerse hombre y venir a esta tierra, porque yo no puedo estar firme si Dios no me sostiene, yo no puedo estar de pie si Dios no me sostiene, yo no puedo caminar si Dios no me acompaña. Cuando la iglesia empieza a madurar en la comprensión de su fe y empieza a entender que de la única manera en la que yo puedo estar firme es que yo tengo una dependencia total del único que no se dobla ante la prueba, el único que no lo conmueve la tormenta, el único que no lo sacude en la batalla, que es Dios. Esa es la única manera en la que nosotros podemos vivir una espiritualidad saludable, es dependiendo de Dios. No hay de otra, señores. La Biblia es explícita cuando explica. A mí me encanta el mover de Dios. La Biblia dice que las profecías se van a acabar. Los moveres sobrenaturales se van a terminar. No lo digo yo, lea su bendita Biblia. Pero Cristo hablando dijo, el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra. Señores, cuando la iglesia comienza a ser cimentada en la fortaleza de Dios, en el hecho que es Dios el que está comprometido en cumplir su palabra en mi vida, nosotros empezamos a reconciliarnos con el aguijón. Seamos honestos, más de uno de nosotros hemos tomado tiempo pidiéndole a Dios que cambie las circunstancias que estamos viviendo, que cambien las flaquezas que nos atormentan. ¿Puedo enseñarle algo? ¿Puedo ser su pastor? La oración eficaz no siempre cambia las circunstancias. ¡Qué cara! La oración eficaz no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia al que ora. Cristo está en el Getsemaní pidiendo, pasa de mí. Pregunta, ¿esa oración cambió la circunstancia? Porque al final Cristo sabe, ay Dios, ayuda a tu pueblo, Señor. Al final, Jesús sabe que ese proceso complicado de su vida está obedeciendo los intereses del Dios que está guiando su vida. Cuando tú entiendes la idea de que hay veces donde Dios no va a cambiar tu circunstancia,
Y hay veces donde Dios no va a quitarte el aguijón. Tú dejas de usar la oración como una escotilla de escape y comienzas a buscar que tu vida de oración desarrolle en ti permanencia en Cristo. Tú empiezas a creer que Dios es tan poderoso que Dios te puede sacar de ahí o te puede sostener mientras tú estás ahí. Y el poder de Dios no se mide en el resultado que yo quiero, se mide en el resultado que satisface la voluntad de Dios. Hay algunos de ustedes que están orando, Señor, quítamelo. Y Dios me trajo para decirte, si te lo quito. Señor, hazme que se me olvide. Si yo hago que se te olvide. Yo tuve que darme cuenta que el apóstol Pablo lo que está sugiriendo es una idea bien interesante. Y me resultó bien chévere porque Pablo empieza a sugerir una idea nueva. Que el poder se perfecciona en la debilidad. Aunque eso es un mantra evangélico, la realidad es que la mayoría de los evangélicos que rezan ese verso no saben qué rayos significa eso. Esta idea que está sugiriendo el apóstol Pablo es una de las ideas más paradójicas del evangelio. Y la paradoja de esta idea es que el poder de Cristo se perfecciona en la debilidad. Lo que está diciendo el apóstol Pablo de manera simple, para que usted entienda a lo que se refiere a la Escritura, es que el poder de Dios, presta atención a esto, encuentra su expresión completa en nuestra insuficiencia. Es que el poder de Dios se expresa de manera completa cuando encuentra un espacio de insuficiencia. Lo brutal de esto es que Pablo está aceptando su debilidad. La primera cosa que a mí me llama la atención es que en contraste con los que están hablando, para los que Pablo envía esta segunda carta a los Corintios, que están hablando desde su perfección, el apóstol Pablo comienza escribiendo este capítulo aceptando que precisamente eso que ellos consideran una debilidad, esa es su debilidad. Y brutalmente, porque Pablo dice, si yo voy a enorgullecerme en algo, yo me voy a enorgullecer de que yo soy débil. Porque Pablo está sugiriendo que ese acto de reconocimiento de debilidad es una proclamación de la rendición de Pablo a la suficiencia de Cristo. El hecho de Pablo tomar un tiempo para decir yo soy débil, Pablo lo que está diciendo es que él puede experimentar que la única fortaleza que él experimenta es porque su insuficiencia está acercada a la suficiencia de Cristo. Y en ese espacio vacío lo que la gente está viendo es una porción de la suficiencia de Cristo a través de él. Por eso es que este mensaje es problemático. Este mensaje de la gracia es problemático porque es un mensaje contracultural. El mundo le dice a la gente, sé fuerte, tú puedes, tú lo puedes hacer. Si lo puedes ver, lo puedes tener. Y el evangelio le dice a la gente, tú eres débil. Y por más que lo intentes, hay una parte de ti que siempre va a ser débil. Y por más fuerte que te hagas, no le gusta este mensaje, pero no importa.
Por eso es que el evangelio no es motivación. Porque el evangelio no te va a decir, tú puedes lograrlo. El evangelio te dice, tú no puedes lograrlo. Por más que tú trabajes, por más que tú vayas al psicólogo, por más que tú vayas, no, Señor, no. No podemos desconectados de Dios. Se lo voy a sugerir de esta manera. Dios nunca sana en un 100%. Dios siempre sana en un 90% y se guarda un 10% para Él. Para que si tú quieres sentirte sano en un 100%, siempre tengas que ir donde Él. Esta es la simple idea que el apóstol Pablo nos está sugiriendo. Es esta, que mientras nosotros vivamos desde la pretensión de una fortaleza falsa y nosotros no tengamos la capacidad de admitir nuestra debilidad, nosotros vamos a seguir operando en nuestras propias fuerzas que nos van a llevar siempre a fracasar. Pablo está sugiriendo que cuando nosotros reconocemos nuestra insuficiencia, abrimos la puerta para que el poder de Cristo repose en la vida de nosotros. La invitación es que nosotros desarrollemos un evangelio sobrio. Que la vida de la fe no se trata de negar la realidad del dolor, la realidad de la incapacidad humana. Pablo lo que nos está pidiendo es que volvamos del dolor y la insuficiencia a un altar donde nuestra vida misma sea el sacrificio. A mí me encanta, porque si usted mira el verso número 10, Pablo dice, yo me gozo en mis debilidades, en mis afrentas, en mis necesidades, en mi persecución y en mi angustia. Y uno lo lee acá y de acá suena como masoquismo. Pero cuando usted lo mira desde una perspectiva espiritual, no es masoquismo, es una espiritualidad madura. Es Pablo declarando, reconociendo que cada piedra, que cada aguijón, que cada espina, que cada herida, no solamente lo está santificando, está testificando del poder de Dios sobre su vida. Que cada proceso tormentuoso no solamente está trabajando con él, sino está testificando que esa obra poderosa de Dios sigue trabajando en él. Por eso es que Pablo dice que cuando nosotros somos débiles, somos fuertes. Sugiriendo que esa debilidad no es el agotamiento de la confianza. Pablo dice, esa debilidad es el testimonio que el mundo ve de un evangelio vivo. Un poder del evangelio que no llegó a su fin, que sigue trabajando, que se sigue perfeccionando. Me encanta porque la invitación es que nosotros entendamos que esa debilidad a nosotros no nos descalifica del servicio a Dios. Que esa debilidad es la que nos proporciona a nosotros la dependencia que necesitamos de Dios. Yo como hijo de un pastor escuché muchas veces no voy a negar que yo entiendo la idea detrás de la idea, pero yo también tengo problemas semánticos y esas cosas, ¿sabes? Yo oigo a la gente y digo, eso está chévere, pero es un disparate, tiene que cambiar esta palabrita para que eso tenga sentido.
Y una de las cosas que me repitieron mucho a mí, o que yo escuché mucho, era que no se podía abusar de la gracia de Dios. Pero si tú lo piensas bien, no hay forma de abusar de la gracia de Dios. Porque la gracia es un favor inmerecido. De la única manera en la que tú lo recibes es que tú no te lo merezcas. Abusar de la gracia sería desmerecértelo más. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido alguno. Claro, yo entendía la idea. La idea que estaban queriendo decirme es lo que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, capítulo 4 al capítulo 6 de los Efesios. Si ustedes recibieron la gracia, no pisoteen la sangre de Cristo. No vivan deliberadamente. Eso no significa que no van a fallar. Pablo lo que está diciendo es, si ustedes han recibido esa gracia, aquel que recibe la gracia, cuando falla, se arrepiente por causa de una obra del Espíritu Santo. Y siempre regresa al surco. Dios va a usar ese aguijón. Escucha esto que te estoy diciendo hoy. Dios va a usar tu aguijón. Pastor, es que a mí me duele porque cada vez que yo siento que yo estoy bien, cada vez que yo siento que estoy avanzando, este pensamiento viene otra vez y Dios va a usar ese aguijón. Brutal, porque Pablo dice, este aguijón me fue dado en mi carne para que yo no me enaltezca. Pablo sabe que si Dios le quita el aguijón, el orgullo se apodera de él. Pablo sabe que si Dios le quita el aguijón, la arrogancia se apodera de su corazón. Y dice, pero me fue dado en mi carne un aguijón que me duele, que le he pedido a Dios que me lo quite y Dios no me lo quiere quitar. Que le he pedido a Dios que me haga olvidar y Dios no me quiere hacer olvidar. Pablo dice, para que al final yo tenga que reconocer que la excelencia de ese poder le pertenece a Dios. Señoras y señores, damas y caballeros, la gracia de Dios no está reservada para momentos gloriosos en la vida. La gracia de Dios está reservada para los momentos espinosos de la vida. La gracia de Dios está reservada para esos momentos de caída, de fracaso, de reincidencia, de falta, de incapacidad, de frustración en la vida. Y la razón es sencilla. Dios no construye sobre el orgullo. Dios siempre construye sobre el corazón rendido. Es cuando nosotros rendimos nuestro corazón. Es cuando nosotros permitimos que esos procesos nos humillen por dentro y nos lleven a la presencia del Señor. Pablo está diciendo, señores, que ese aguijón es un recordatorio de que Dios usa nuestras limitaciones para glorificarse. Por eso es que la fortaleza cristiana no está en la madurez de los creyentes. La fortaleza cristiana está en la rendición a la gracia de Dios. En cuán consciente tú estás de que tú estás aquí,
que tu matrimonio no está colapsando, y no es porque te aprendiste el lenguaje del amor de tu mujer. Tú estás aquí, tu matrimonio no está colapsando, porque cada vez que tú estás generando dificultades en tu vida, Dios sigue usando el aguijón para ir trabajando con tu carácter y haciéndote más cercano al surco que te corresponde. Que tú estás aquí no es porque tú has madurado y aprendido. Tú estás aquí porque cada vez que te sales del carril, el Espíritu Santo se te tira detrás y se te aparece donde quiera que tú estás, y te acuerdas que no es ahí donde tú perteneces. Que tú no estás afincado porque tú sabes lo que tienes que hacer. Tú estás afincado porque el Espíritu Santo te tiene afincado. Y porque cada vez que tú quieres hacer algo que tú sabes que no puedes hacer, el Espíritu Santo te pega a generar esa incomodidad, esa insatisfacción. Y es el Espíritu Santo usando el aguijón para devolverte al surco. Yo honro a Dios por ese bendito aguijón, que me ha hecho darme cuenta que yo soy fuertemente débil, y que toda mi fortaleza reside en que cada vez que mi debilidad me hace tropezar, yo le digo al Señor: yo necesito que tú me ayudes, yo estoy harto de estar aquí otra vez. Yo estoy frustrado de no poder. Escúchame. Pablo está sugiriendo que Dios no permite las debilidades del ser humano al azar. Que Dios usa con una intención redentora y con una sabiduría perfecta las debilidades nuestras. Pastor, eso es difícil de entender. Por eso es una paradoja. Por eso es difícil de entender. ¿Cuál es tu aguijón? Para algunos de ustedes su aguijón es su tendencia depresiva. Para algunos de ustedes su aguijón es ese miedo que tú tienes de volver atrás. En un momento de mucha presión, hace algunos meses atrás, llorando. Alguien me preguntó: ¿qué es lo más que te asusta? ¿Qué es lo más que te preocupa? Y llorando y temblando, yo le dije: lo más que a mí me asusta soy yo mismo. Porque yo sé que esta situación me tiene al borde. Y yo tengo la tendencia de volverme el profeta José Pedraza. Yo tengo la tendencia de volverme ese tipo, arrogante. Ese tipo que utiliza su influencia para hacer daño. ¿Puedo o no? Yo tengo esa lucha de decir: tú quieres fastidiar, vamos a ver quién fastidia más que quién. Ese fui yo toda la vida. Tú me quieres hacer daño, vamos a ver quién tiene más influencia para hacerle más daño a quién. Ese sí fui yo toda la vida. Lo que pasa es que, claro, había una máscara y un disfraz, y obviamente como en la iglesia no hay discernimiento, nadie lo va a notar. Ese fui yo toda la vida. El del ojo por ojo y diente por diente. No te preocupes, déjalo así, que en el camino nos vamos a encontrar. Ese sí fui yo toda la vida. Y el miedo, la razón por la que esa situación de presión me llevó a orar, no fue por el miedo a otra cosa que no fuera: Señor, por favor,
Ayúdame a no reaccionar como yo sé que yo puedo reaccionar. El aguijón en mi carne. En un momento de presión, si me dejo llevar de mí, pisoteo todo lo que el Señor ha hecho durante todos estos años. Pero ese bendito aguijón, ese santo aguijón, por el que yo he llorado tantas veces en esta vida, ese bendito aguijón que me ha hecho tirarme de rodillas tantas veces para decirle al Señor, estoy harto de siempre estar pensando que yo me puedo convertir en esa persona otra vez. Estoy harto de tenerle miedo a esa parte de mí. Estoy harto de pensar que aunque yo he avanzado tanto, estoy harto de pensar que yo tengo la capacidad de sabotear esto que tú estás haciendo ahora. Pablo diciéndole, Señor, quítamelo. Y el Señor diciéndole, si te lo quito te me vas a echar a perder, tengo que dejártelo. Señor, por favor, sácamelo de encima. No te lo puedo sacar de encima. Yo sé que te duele, pero tengo que dejártelo ahí para que tú te gloríes en mi gracia. Pablo diciéndole al Señor, quítamelo. Y Dios diciéndole, confía en mí. Quítamelo, confía en mí. Quítame, por favor, confía en mí. Llegué anoche a casa a repasar mi sermón. Llegué tarde y llegué a repasar mi sermón, porque lo último que yo hago el sábado de la mañana es repasar mi mensaje, y lo primero que yo hago cuando abro los ojos por la mañana es repasar mi mensaje el domingo. Y sentado en mi cama me pegué y llora, y llora, y llora, y llora, y llora, y llora. Y no voy a seguir diciendo que voy a llorar porque ya se me están aguando los ojos. Y por primera vez en 32 años le di gracias a Dios por el bendito aguijón. Porque tuve que reconocer, mientras estudiaba esta palabra, que esa cosa de Dios que yo no entendía hasta que preparé ese mensaje. Ese por qué tú permites esto. Ese algo de Dios que yo no entendía hasta que yo preparé este mensaje. Es lo que me ha hecho siempre regresar a Dios. Cuando estoy bajo presión, que estoy a punto de explotar, lo que hago es que respiro profundo y le digo, Señor, por favor, ayúdame, que yo no quiero fracasar en esto. Es el bendito aguijón lo que me está llevando a la presencia de Dios. Bendita gracia, que no me deja sabotear el plan de Dios, porque cuando yo siento que soy débil, ahí es que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Me atreví a darle gracias a Dios por mi aguijón. Y a decirle a Dios, si esto es lo que no va a dejar que yo vire, si este aguijón es lo que no va a permitir que yo te dé la espalda y yo me aleje, déjalo ahí. La primera vez en toda mi vida, la primera vez en toda mi vida que le he dicho al Señor, mejor déjalo. Porque si lo que me está ayudando a que cada vez que yo tengo coraje, en vez de darle 3 puños a la pared y chillar goma, lo que yo hago es irme de rodillas y decirle, Espíritu Santo, por favor. Sí, Señor, yo no quiero ser ese tipo. Okay. Señor, no me dejes virar a ser ese tipo. Mírame. Ayer por primera vez le dije, Hacho, déjalo ahí. Porque si tú me lo quitas, ahí sí que me da a dar miedo a mí. Porque yo sé que yo tengo la tendencia de herir si me hieren, de perseguir si me persiguen, de contestar si me dicen. Pero el bendito aguijón en mi carne
Es lo que me ha hecho decirle: Dios, gracias. Porque en mi imperfección yo puedo ver tu perfección obrar. Si fuera perfecto, no habría forma de distinguir si es Dios o eres tú. Si todo fuera blanco alrededor, no hay forma de distinguir de dónde viene ese color, si lo estás trayendo tú o lo está trayendo Dios. Pero como hay demasiada imperfección dentro de ti y dentro de mí, esa imperfección es lo que está haciéndonos dar cuenta de lo que dice el apóstol Pablo. Si yo tuviera que enorgullecerme de algo, yo me voy a enorgullecer de que yo soy débil. Porque cada vez que yo soy débil, para mí es cada vez más claro dónde es que tú te estás haciendo presente en mi vida. ¿No te pasa que hay momentos en la vida donde tú te das cuenta que tú, casi como por arte de magia, reaccionaste como otra persona que no eres tú? Me ha pasado que yo he dicho, después que termino, digo: ay, Dios mío, o yo me estoy convirtiendo en un señor, o de verdad Dios está bregando en mí, porque yo mismo hace un par de años atrás, ¿no te ha pasado nunca? Yo mismo hace un par de años atrás hubiese reaccionado así, hubiese dicho esto y esto, yo hubiese hecho esto y esto. ¿Sabes lo que está haciendo? El aguijón está haciendo que tú te des cuenta que todo lo bueno que está ocurriendo dentro de ti es porque su poder se está perfeccionando dentro de ti. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, el equipo pastoral en el altar. Voy a abrir el altar hoy para gente que me dice: pastor, yo tengo que reconciliarme con mi aguijón. Pastor, a mí me cuesta a veces entender por qué Dios sigue usando estas cosas en mi contra. Dios no lo está usando en tu contra. Escúchame, ese aguijón que te atormenta, lo está usando Dios para que tú te mantengas cerca de Él. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada. Voy a contar a 3. Voy a contar a 3. Y si hay alguien que me dice: pastor, esta palabra es para mí, yo necesito que tú salgas de tu lugar. Tú estás de pie porque Dios te está fortaleciendo. Cuento a 3. 1, 2, 3. Rápido.